capítulo 2, por favor. Hace 8 días hablamos de una vida con propósito y el apóstol Pablo nos pone ese ejemplo de una vida con propósito, y en uno de los versículos sobresalientes del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 21, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese es un propósito de mucha bendición: vivir para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Nos quita a nosotros del centro y pone en el centro a quien lo merece, a quien murió por nosotros, Jesucristo. Y en este capítulo 2, el apóstol Pablo nos pone otro propósito: de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No hay un ejemplo mejor ni que podamos recomendar que el de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sí después dice: imítenme a mí, porque él hacía esto que nos llamó a hacer en este capítulo 2, seguir, imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos son papás aquí? ¿Cómo nos sentimos en el sentido de que podamos decirle a nuestros hijos: imítame a mí? Es una gran bendición cuando un papá, una mamá le dicen a su hijo: imítame a mí. Y si el Señor te ayuda a ser un mejor hombre, o la mamá: imítenme a mí, a sus hijos. Y si el Señor te ayuda a ser un mejor hombre, una mujer, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que podemos, con la ayuda del Señor y en la unción, en el poder del Espíritu Santo, ir de gloria en gloria? Ser mejores que nuestros papás, que las mamás, las señoritas, y a su vez transmitirles lo mismo a sus hijos: imítenme a mí. Desafortunadamente yo he escuchado en muchas ocasiones jóvenes, sobre todo, que dicen: pues es que una cosa es en la iglesia y otra cosa es en la casa. Mi papá o mi mamá se comportan de una manera en la iglesia, y en la casa o en el trabajo o donde vivimos se comportan de otra manera. Diga, eso no está bien. La Biblia nos llama a ser congruentes de lo que decimos con lo que hacemos. O como a veces va uno a una consulta médica al doctor, y el doctor te dice: tienes que cuidar tu peso, porque eso perjudica mucho tu salud. Y te dice: no comas esto, no comas aquello, no comas esto otro. Y tú los ves rebosando, o sea, excedidos en peso. O te dicen: no fumes, y tiene ahí media cajetilla ya en el cenicero de que se ha fumado media cajetilla de cigarros. Hay un doble mensaje. Pero bueno, él es un profesional de la salud y él es responsable de lo que hace con su cuerpo. Pero nosotros como papás somos responsables del testimonio que ven nuestros hijos en nosotros. Y no solo ellos, sino los que nos rodean.
¿Qué pensará tu vecino o qué dice tu vecino? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Qué dicen en la escuela los demás muchachos? Y ahí las cosas cambian. Entonces, Pablo nos hace un llamado. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses capítulo 1, empieza a hablar el apóstol Pablo de que la iglesia debe mantenerse unida, sintiendo una misma cosa en cuanto a las verdades espirituales y el comportamiento que tenemos, y de que no seamos egoístas de centrarnos en nosotros mismos. Es algo a lo que tendemos mucho. Mis problemas, mis necesidades, mis situaciones, mis achaques, mis esto, mis aquellos, mis carros, mío. Y Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Filipos, versículo 4, que no debemos mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es una bendición poder decir, están orando por mí. Pero es de mayor bendición decir, estoy orando por ustedes. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y recibir es una bendición, pero dar es mucho más bendición. Y en el versículo 5 el apóstol Pablo empieza a tratar sobre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y es un pasaje muy sobresaliente sobre nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué clase de actitud tuvo el Señor? Y sigue teniendo, porque Él no cambia. Él es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cómo era su conducta hacia los demás? Siempre fue de generosidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero vino a darse Él mismo para salvarnos a nosotros, para bendecirnos a nosotros. Siempre fue servicial con los demás. Mira, su generosidad llegaba al punto de que había 5,000 varones ahí en el campo escuchando su palabra, y probablemente las mujeres y los jóvenes o niños ahí con ellos, y él dijo, denles de comer. Y tú conoces la historia que Felipe dijo, pues ¿cómo? Es imposible, es mucho dinero y además ¿dónde vamos a comprar tanto pan y otra cosa para que coman? Y tú recuerdas que un pequeñito traía 5 panes y 2 pececillos. Y el Señor multiplicó estos y alcanzó para todos. Y sobraron 12 cestas para que los discípulos aprendieran
que Dios no es escaso. Dios es bueno, es generoso, es servicial, siempre veía por las necesidades de los demás. Como tú, diga gloria a Dios, como tú y como yo, debemos de ver por las necesidades de los demás. Él siempre actuaba en forma sacrificial, siempre. Se quedaba hasta noche con sus discípulos y se levantaba temprano. Caminaba distancias bastante considerables para poder llegar y bendecir a personas en otras poblaciones, en otras ciudades. Él pensaba constantemente en nosotros, en ti y en mí. ¿Cuántos se alegran de eso? Y hoy en día sigue teniéndote a ti y a mí delante de Él. Qué increíble. Para nosotros como seres humanos, en esta sociedad que se ha despersonalizado. ¿Han notado eso? Cierras la puerta y ahí se ven. Yo recuerdo en mi niñez, me tocó vivir en un pueblo pequeño, pero era una gran bendición que la puerta siempre se quedaba abierta y pasaban los vecinos, se saludaban los amigos. Es más, los carros que habían no los cerraban ni con llave. Y a veces en la mañana, en lugar de ver que se habían llevado el estéreo, que ni estéreo traían esos carros, si acaso un radio AM y no sé si FM, pero ya les habían dejado una bolsa de limones o algo ahí el vecino. Pero sobre todo el interesarse, pensar en los demás, era algo que yo veía de todos los días. Ay, que Juanita está enferma y le llevaban el caldito de pollo, no sé. En la casa de mis papás había un limón que daba muchísimos limones y mi mamá lo que hacía era cortarlos y teníamos un pequeño jardín al frente y un muro con un barandal. Ahí dejaba los limones y pasaban los vecinos y pues se llevaban los que ocupaban. Guayabas, etcétera. O sea, era una vida diferente, pero en estos últimos tiempos cerramos la puerta con triple chapa y que ruede el mundo. No digo que no seamos ahora sí que cuidadosos por la inseguridad que vivimos. Estoy hablando de que, miren, seamos sinceros, muchos no sabemos ni el nombre de los vecinos. Y a veces, ya sea porque el vecino así es o nosotros, ni buenos días ni buenas tardes. O cuando menos un así. No, parece que estamos como los machos o las mulas que se les ponen unas para que no vean para otro lado. Jesús se interesaba por cada persona en particular. Por los fariseos, por los publicanos, por los leprosos, por los paralíticos, por los hambrientos, etcétera. Por los negocios de la gente. Cuando Pedro pasó toda una noche pescando y no había agarrado ni una mojarra, ni un charal, no sé si había en el mar de Galilea, el Señor le dijo: boga mar adentro nuevamente y echa la red. Y sacó una pesca que nunca había hecho Pedro.
porque Él es bueno, el Señor. Así que, ¿qué tal si nos vamos pareciendo un poco más al Señor? Interesándonos en los demás, porque esa era la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Y empieza a hacernos lo más relevante el apóstol Pablo, porque dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, esto significa que Él es Dios y que Él existió desde la eternidad y sigue hasta toda la eternidad. Pero ve lo que había en el corazón y en la mente del Señor. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y nosotros a veces, es que ya soy don Héctor, don Juan, don Pedro, doña Chuchita, y ya nos sentimos en otro nivel. Ningún nivel siquiera puede compararse en lo más ínfimo a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Desde toda la eternidad Él había estado en el cielo, rodeado de la gloria, siendo alabado, exaltado, glorificado. Pero dice, no estimó el ser igual a Dios. No consideró como algo que le impidiera venir a bendecirnos el ser Dios, el ser igual a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo. A veces en los niveles ya sociales o económicos hoy en día, antes menos, ahora como que algo se da en algunos casos. Un gobernante de cierto nivel, no hombre, ¿cuándo te le podías acercar? ¿Cuándo caminaba por la calle entre la gente? Solo en los momentos de campaña, pero traían una guardia impresionante que solo los veías. Yo recuerdo en mis años de juventud en la política, pues López Portillo, y después fue Porpillo. Pero ya acercarse y saludarlo, pues no te lavabas ni la mano. Pero hoy en día sigue predominando eso, ¿sí o no? Personas que tienen mucho dinero, mucha influencia, mucho poder político, económico, el que quieras, pues no son accesibles. Pero Jesús es glorioso, hermanos. No, Él nos pone un parámetro de veras alto, pero que no es imposible porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y Él es el que nos capacita para tener un carácter, un comportamiento como el de nuestro Señor, lo más posible. Pero hoy en día nos aferramos a mi posición, a mi situación y no queremos bajar poquito. Él bajó muchísimo por ti, por mí, hermano. Yo espero que entendamos esto. Dios, el Dios de la gloria, el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos existe, no dijo, no, yo aquí me quedo desde aquí a ver qué hago por ellos. No.
no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, cuando estuvo en la tierra, ¿dejó ser en su persona como Dios? No. Pero en su posición sí. Por un poco tiempo dejó el trono de la gloria. Dejó el lugar junto al Padre, donde era constantemente exaltado y glorificado, para venir a esta tierra que Él creó. A los suyos vino, ¿y los suyos qué? ¿Qué tal somos? Dígale al de al lado, ¿qué tanto te sientes? ¿Por qué? A veces nos sentimos, nos esponjamos. No consideró estar siempre en ese lugar como algo a lo que tenía que aferrarse, porque nos amó, hermanos. Cuando este mundo estaba en una descomposición impresionante, decidió venir para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos. Estuvo dispuesto a dejar el trono para venir a Belén, un pueblo polvoriento, y nacer en un lugar inapropiado para un bebé, en un establo, entre animales de carga o bovinos, caprinos. Dejó su bienestar, por decirlo de alguna manera, en el cielo para venir a esta tierra. ¿Cuántos saben que allá no hay calor, ni frío, ni dolor, ni maldad, ni soldados romanos, ni religiosos fariseos? Nada. Es el lugar perfecto en todo el universo. Pero dejó ese lugar y vino a este mundo corrompido totalmente. Y sufrió, dice la Escritura, tal contradicción de pecadores. Y el apóstol dice, consideren todas las contradicciones de los pecadores que recibió el Señor, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Él nunca desmayó, nunca se cansó, porque venía con el propósito de rescatar a la humanidad perdida. ¿Por qué hace mención a que no estimó el ser igual a Dios? Mira, Dios el Padre y el Espíritu Santo nunca fueron escupidos, ni golpeados, ni crucificado, ni pateado, ni perseguido, etcétera. Pero Él estuvo dispuesto a pasar por todo eso. Como cantábamos, su corona fue una corona de espinas. Sus manos fueron horadadas por los clavos. Sus pies también, su costado también. Su espalda, su torso fueron desgarrados con la flagelación. Y Él había estado siempre en la gloria, pero estuvo dispuesto a eso por nosotros.
Y nosotros no estamos dispuestos a casi nada muchas veces por bendecir a otros, por compartir el evangelio. Así que no estimó el ser igual a Dios. Mira, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice otra de estas cosas a las cuales él no se aferró. Dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Descendió de su trono de gloria para enriquecernos a nosotros, hermanos. Así que Él cambió ese lugar por un pesebre, por un cuerpo que tenía hambre, tenía frío, se cansaba, etcétera. Cuando nunca él se había cansado, ni había sentido hambre, ni sed, ni frío, ni dolor. Así que haya en ustedes y en mí ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, hermanos. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hermanos, lo leemos muy fácil, pero abramos nuestra mente. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de la Gloria, se despojó de su gloria, de su posición, del trono, y tomó forma de siervo. Con ese siervo. ¿Qué es un siervo? Alguien que le sirve a otros, que trabaja para otros, que hace cosas para otros. Hecho semejante a los hombres, y eso nos suena, pues está bien. Hermano, Él formó a los hombres. Y vino y tomó un cuerpo semejante al de nosotros. Y se puso en la condición de siervo. Él lo dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Ah, caray. Lo leemos fácil. ¿Quién merecía ser servido? Él. ¿Y qué hizo? Vino a servirnos. Si eso no nos cambia nuestros cuadros que tenemos, por guapo que seas, por guapa que seas, por fuerte que seas, por rico que seas, poderoso que seas, etcétera, no es nada comparable. Obviamente cuando dice que se despojó no habla de sus atributos. Él seguía siendo Dios. Él fue verdadero Dios y verdadero hombre. Él seguía conociendo todo, ¿sí o no? La Biblia nos lo muestra. Estaban ahí la multitud o los fariseos y Él conocía sus pensamientos.
Él es omnisciente mientras estaba en la tierra, pero se hizo hombre y tomó la posición de siervo. Él era omnipotente, sí, seguía siendo omnipotente, porque el mar se levantaba, los vientos se levantaban y él les decía: cálmate, y se calmaban. Venían los endemoniados y él les decía: déjenlo, salgan fuera, porque él seguía siendo Dios en la carne. Por eso se le llama el Verbo encarnado. Algunos, y es terrible admitirlo, conocidos incluso, que por años pensábamos que caminaban fielmente siguiendo las pisadas del Señor. Hoy en día dicen que Jesús fue susceptible a errores y que aceptó las opiniones que eran comunes en su tiempo y que estaba limitado igual que nosotros. Y yo digo, no es cierto. Él nunca engañó a nadie ni cometió ningún error. Todo lo que hizo fue perfecto totalmente. Siempre habló verdad, nunca dijo una mentira. Pero ahora dicen que cuando estaba ahí en el desierto, que no era el diablo el que lo tentó, sino sus concupiscencias, y eso sí me da coraje. Él nunca tuvo concupiscencias. ¿Sí saben lo que es concupiscencias? Malos deseos, malas intenciones. Nunca tuvo concupiscencias. Él siguió siendo santo, santo, santo. Nunca cometió errores. Eso es de los humanos. Aunque él tomó forma de siervo, un cuerpo de carne, nunca cometió un solo error. Nunca transgredió un solo mandamiento. Al contrario, él dijo: no he venido para abrogar la ley, sino ¿para qué? Cumplirla. Hermanos, si no apreciamos en lo más que podamos a nuestro glorioso Salvador, menos vamos a poder tener la misma actitud que él tuvo. Muchos quieren imitar a deportistas famosos y que tienen dones en su deporte, pero sus vidas son terribles. Jesús en todo fue y sigue siendo perfecto. En todo. Él siguió siendo Dios aquí en la tierra. Él perdonó pecados. Cuando vino el paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados. Y ahí lo bajaron los amigos en una camilla. Y todos se escandalizaron y dijo: ¿quién es este? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y es cierto, solamente Dios puede perdonar pecados, porque el pecado es una ofensa, una transgresión contra Dios. Y de pasada dañamos al prójimo, a muchos otros. Pero en primera instancia es una transgresión, una ofensa a nuestro Dios Padre. Y dijo: para que vean, ahí les dijo: ¿por qué cavilan en sus corazones esto?
para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, o sea, Dios, a este le digo, levántate, toma tu lecho y vete. Antes les preguntó, ¿qué es más fácil decir? Levántate, toma tu lecho y vete, o te perdono tus pecados. Todos dijeron, no, pues te perdono los pecados, porque pues es intangible, no era visible eso. Pero dijo, se los voy a comprobar, que yo soy Dios y yo puedo perdonar pecados. Lo que hizo Jesús al dejar su lugar, su posición en el trono en el cielo, con Dios el Padre y el Espíritu Santo, fue velar la gloria de su deidad en un cuerpo de carne. Aunque en el momento de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo, que estuvieron con él cuando se transfiguró, Juan escribe, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué? De gracia y de verdad, sin mentiras, sin dobleces, sin errores. Cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios en medio de su gloria, cuando bajó, ¿cómo era su rostro? Resplandecía y tuvo que ponerse un velo. Bueno, eso nos ilustra cómo Jesús con el cuerpo veló su gloria, pero la manifestó también para que no hubiera ninguna duda. Por eso Juan decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y tú y yo lo hemos visto en las Escrituras. La gloria siempre estuvo ahí en el Señor, aunque velada en ese cuerpo. Así que Él era Dios encarnado aquí en la tierra, caminando, empolvándose. No hubo un momento en su vida, en la tierra, en que no tuviera los atributos de Dios. Caminó sobre el agua. ¿Quién puede hacer eso? Digo, si a alguien le hace falta o tiene alguna duda, nada más es de leer la Biblia un poquito, leer los evangelios. Pero me pega muchísimo que se despojó y tomó forma de siervo. Mira, si él hubiera sido un hombre, como muchos aseguran que era solamente un hombre, no tenía de qué despojarse. Se despojó porque era Dios. Cuando nosotros nacemos, ¿nos despojamos de algo? Nada, porque no traemos nada. Venimos desnudos a este mundo y cuando nos vayamos, nada nos vamos a llevar de lo de este mundo. ¿Y cómo tomó forma de siervo? Juan capítulo 13, versículo 4 nos deja con la boca abierta, perdón por la expresión. Ahí está Jesús en la Pascua antes de ser sacrificado, cenando con sus discípulos. La cena estaba preparada y Pedro se sentía Pedro, Juan, Juan, Santiago, Santiago, Felipe, Felipe, Judas, Judas, etcétera. Y llegaron y se sentaron a la mesa. Y Jesús, dice el versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Todos conocemos este pasaje.
Y fue uno por uno lavándoles los pies. Si el Señor, por alguna gracia extraordinaria, estuviera aquí y te quitara tus zapatos y lo que traes puesto abajo de los zapatos o dentro, y te empezara a lavar los pies, ¿qué harías? Bueno, Pedro tuvo una reacción. No, ¿cómo tú me vas a lavar? Pero veamos el contexto. Pedro nunca fue por la palangana y la toalla para lavarle los pies al Señor. Mucho menos, ¿cómo se lo voy a lavar yo a Juan? Y a Judas menos. Se hizo siervo, hermanos. Y hizo el trabajo que hacía un siervo. Un siervo no se sentaba a la mesa, él servía. Y Jesús fue por el agua y les lavó los pies. ¿Se despojaría el Señor de algo? Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Volvemos a lo que él dijo, Mateo 20:28, no vine para ser servido, sino para servir. Y para dar mi vida en rescate por muchos. Así que mira, si tuviéramos el mismo sentir de Jesús, la misma actitud, los mismos sentimientos, se acabarían muchos problemas en nuestras vidas. ¿Él reclamó alguna vez privilegios? ¿Reclamó alguna vez que le lavaran los pies? ¿Que le hicieran cosas? Nunca. Él vino a servir. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Qué debemos hacer? Servir, hermanos. Dejar nuestros palacetes, nuestros pequeños tronos. Es que aquí yo soy el que manda, yo soy el rey. El rey es Jesucristo, hermanos, porque Él es la cabeza de todo varón y de toda mujer también, y de todo joven y de toda señorita. En los filipenses había ciertas disensiones. Síntique y Evodia tenían problemas. Pablo les dice, sean como Jesucristo y se acaban los problemas. ¿Sí o no? En el matrimonio, ¿cómo se acabarían los problemas? No digo que no va a haber, pero no van a ser problemas que deshagan un matrimonio, una familia, teniendo el mismo sentir de Cristo Jesús. No, yo soy el que manda. Y así somos. No, el que manda es Jesucristo. Y imitemos a Cristo. Hagamos lo que Él hizo. De los hijos también se evitarían muchos problemas. De los padres con los hijos y los hijos con los padres. Muchas veces los problemas es porque exigimos nuestros derechos. ¿Jesús exigió sus derechos? No, eso fue despojarse. ¿Él merecía un trono? Sí. ¿Él merecía el palacio? Sí. Pero nunca exigió. Él vino a dar. Él vino a servir. Él no vino a pelear.
Si estaba dispuesto a morir por nosotros, ¿tú crees que iba a venir a pelear con nosotros? Verdadero hombre, verdadero Dios. A muchos les cuesta. Es un misterio, la Biblia habla de un misterio revelado. ¿Qué misterio se nos reveló? Nuestro glorioso Señor Jesucristo, Dios mismo, y un hombre para morir por nuestros pecados. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, si no nos gusta que alguien nos humille, ¿cómo nos vamos a humillar nosotros a nosotros mismos? No, y mostró su obediencia en humildad, siendo obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte, y la peor de las muertes. Cada vez vemos más la profundidad de la humillación de nuestro glorioso Señor Jesucristo. A Él le deberíamos de haber obedecido todos, pero Él se hizo obediente al Padre. ¿Qué tan obedientes somos nosotros al Señor, a nuestro Padre Celestial? Porque aquí tenemos sus instrucciones de cómo quiere que vivamos, cómo nos comportemos, cómo hablemos, cómo nos desenvolvamos en donde quiera que vivamos. ¿Qué tan obedientes somos como hijos a los padres? Y nosotros como adultos a nuestro Padre Celestial. Hay un gran problema de desobediencia hoy en día. Los padres, los hijos no obedecen a los padres y nosotros los padres no obedecemos a nuestro Padre Celestial. Pero Jesús nos puso el ejemplo. Se humilló al obedecer todo lo que estaba profetizado de Él, siendo obediente hasta la muerte. ¿Qué tal si nuestros hijos fueran así de obedientes? ¿Habría un hogar feliz, sí o no? Y yo como varón fuera así de obediente como el Señor Jesús. Y la esposa fuera igual de obediente como el Señor Jesús. Mira, muchos problemas se acabarían en los hogares. ¿Hay una forma de vivir muy bien en este mundo? Sí. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tanta amargura? ¿Por qué tantas lágrimas? Porque somos desobedientes. Por eso yo siempre digo, toda la gloria y toda la honra son para nuestro Señor Jesucristo. No a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Por muchas cosas de bendición que hagamos, la gloria es para Él. Vivimos para Él. Y lo que hacemos, sea de palabra o sea de obra, lo debemos hacer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de cruz era la forma más oprobiosa, la más denigrante de las muertes. En nuestro tiempo puede compararse a, bueno, yo creo que muchos ya no supieron de esto, cuando ahorcaban a los delincuentes o a los malhechores. Ahorcarlos era una muerte oprobiosa, porque los dejaban ahí colgados. Era menos oprobiosa un fusilamiento, pero ahorcaban a los peores, a los ladrones, a los abigeos. O como el garrote vil que se le conoce
en España, que fue una muerte también oprobiosa. Lo sujetaban a un artefacto de madera y era como una tuerca y aquí empezaba a presionar el cuello hasta que les tronaba. Y era la muerte más vil, oprobiosa. O la silla eléctrica, cámara de gases, etcétera. Reservadas estas muertes para los peores delincuentes y asesinos. Pues la muerte más oprobiosa en el tiempo de nuestro Señor era la crucifixión, reservada para los peores delincuentes. El que no conoció pecado, el que no cometió ni un solo pecado, murió la peor de las muertes, por ti y por mí. Se hizo obediente hasta la muerte. No quiere decir que cuando fue en el Getsemaní a clamar al Señor estaba siendo desobediente. No, mostraba la angustia de lo que representaba no solo la muerte física, sino el que el Padre iba a castigar, iba a derramar su ira sobre él en el momento que él llevó nuestros pecados en el madero. Fue la peor de las muertes aplicada al mejor del cielo, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Imagínate, inocente totalmente. ¿Qué dijo Herodes? No encontró de qué acusarlo. Pero el gobernante romano, ¿qué dijo? No encuentro nada de qué acusarlo. Y Pilato, es conocida su lavada de manos, que no tiene nada que hacer delante de la decisión que tomó. Jesús no murió de una muerte natural. Muchos decimos, Señor, que cuando me vaya, ahí acostadito en mi cama. No, su muerte fue una muerte vergonzosa, muerte de cruz. Y el versículo 9 empieza a dar un cambio que pareciera brusco, pero que es significativo, pero que también a nosotros nos bendice y nos anima. Al haber tenido esta actitud, estos sentimientos, el Señor, y ser obediente hasta la muerte, Dios el Padre ahora lo ha exaltado hasta lo sumo. ¿Cuántos quieren que mejor el Señor me reconozca a que me reconozca el mundo? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús nunca buscó un nombre para él que fuera alto en la tierra. Se humilló, al contrario. Pero el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Lo que él nunca buscó para sí, el Padre se lo dio. Y en el nombre de Jesús, un día se va a doblar toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, en las aguas. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros tenemos una promesa que, si tenemos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y estamos dispuestos a servir a nuestro Señor y bajarnos de nuestra nube, de nuestro pedestal y decir, yo soy un siervo. Pablo, ¿cómo se mencionaba? Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro,
siervo de Jesucristo. Y así los demás. ¿Tú y yo qué somos? Siervos de Jesucristo. Pero no lo parece muchas veces. Queremos casi que Él nos sirva en lugar de nosotros servirle a Él. Si Él nos ha dado vida eterna, es más que suficiente para glorificarlo y servirle con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón, hermanos. ¿Habrá algo de más valor que la vida eterna, la salvación eterna y por toda la eternidad estar con Él? No hay nada más valioso. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? De nada. Jesús es el Señor. El Padre determinó que ante Él se va a doblar toda rodilla. Esto no significa que todos se van a salvar, porque se van a doblar las rodillas de los que han muerto desde Adán y Eva, y los que vivamos o vivan en el momento que nos presentemos delante de Él. Sino que lo que está diciendo es de que los que lo rechazaron, un día se van a ver obligados a doblar su rodilla delante de Él y decir, verdaderamente Jesús es el Señor, el Salvador, pero ya no habrá solución, sino que el juicio vendrá sobre ellos. Así que, hermanos, el glorioso Señor, Hijo de Dios, vino a Belén, fue a Getsemaní, fue al Calvario, pero regresó al Padre. Voy con el que me envió, dijo, pero voy a regresar por ustedes. Así que los siguientes versículos del 12 en adelante, el apóstol Pablo dice, si ustedes tienen este comportamiento, esta actitud, van a resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros debemos resplandecer, hermanos. Jesús resplandeció cuando estuvo en la tierra en todo. En todo. Desde que tenía 12 años allí en el templo, dejó sorprendidos a los estudiosos de la ley. Y todos los años que él estuvo en la tierra, resplandeció de una manera gloriosa. Aún estando en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Siempre brilló. Y nosotros somos responsables de reflejar la gloria de Jesús. Que la gente pueda conocer un poco más de Jesús a través de tu vida y de mi vida. Y esto nos confronta grandemente, hermanos. Nos pone un reto mayúsculo delante. Que cuando hablas con alguien, alguien te ve tu familia, ve tu comportamiento, diga, yo quiero conocer más a Cristo. Pero tristemente hoy en día muchos dicen, para ser como fulano, fulana, mejor me quedo como estoy. Qué terrible situación, hermano. Y no quiere decir que seamos perfectos, porque tenemos aflicciones, porque pecamos, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que sigue obrando a nuestro favor, hermanos. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y poder resplandecer, porque el pecado es como si fuera
un barro negro que no deja que la luz salga. Pero si nos limpiamos de todo pecado, cuando lo confesamos, seguiremos brillando para que otros vean a Cristo. Termino con un testimonio de una persona que conocimos hace pues ya más de 20 años, que iba a la zona de los Balcanes, de los países que estuvieron en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en gran pobreza, gran necesidad. Y él iba y abría escuelas para educarlos y compartirles de Cristo. Y bendecía a los niños y los ayudaban a tener una vida digna, pero una vida también de bendición. Y él decía en una ocasión que un niño se le acercó y le dijo: tú eres Cristo, porque él les había hablado cómo era Cristo. Y el niño le decía: tú eres Cristo, y él dijo, se sintió como sorprendido y dijo: no, de ninguna manera, yo no soy Cristo. Obviamente nosotros no somos Cristo, nadie, aunque hay muchos que se dicen Cristos. Pero al final el niño le dijo: es que tú te comportas como nos platicas que hacía Jesucristo, que amaba a los niños, que decía: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y que los bendecía y los protegía y los amaba. A eso se refería este niño. Y termino diciendo esto: ¿qué tanto dirán de nosotros los que están cerca de nosotros? ¿Ven a Cristo en ti o en mí? Tus vecinos, tus familiares, tus amigos, tus compañeros en la escuela, en el trabajo. ¿O no? Por eso Pablo dice que nosotros debemos tomar el ejemplo de Cristo para poder ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. ¿Pasa? ¿Cómo es esta generación, hermanos? Se está pareciendo a los días de Noé y a otros tiempos en que el pensamiento del hombre era de continuo el pecar, el mal. Pero cuando la noche es más oscura, ¿qué pasa con una pequeña lamparita o la lámpara que traes en tu celular? Alumbra muchísimo más. Así que entre más oscuridad vaya habiendo en el mundo, tú y yo debemos resplandecer cada vez más. Y termino diciendo algo que todos conocen. Las luciérnagas o alumbradores, como le conozcas, en el tiempo del otoño, después de las lluvias, empiezan a salir en el campo, en los bosques. Y son unos insectos pequeñitos, como del tamaño de una mosca, que Dios los creó de una manera que nos impacten. Generan una iluminación por sí mismos. Dios así los hizo. Pero tú ves en una noche oscura, en medio de un bosque lleno de árboles que no permite que ni, aunque hubiese luna, se iluminara, cómo resplandecen. Nadie puede decir: no lo vi, porque aunque sea uno solo, resplandece mucho en la noche oscura.
estamos en tiempos donde debemos resplandecer mucho más, hermanos. Pero no es solo querer. Ay, sí quiero resplandecer. Y sale uno a veces animado. Ay, me animó, me motivó el hermano. No, yo no te quiero motivar ni animar. Yo te quiero poner delante, y delante de mí está el ejemplo de Jesucristo. Él dijo estando en la tierra: yo soy la luz del mundo. Pero nos dijo a nosotros: ustedes son la luz de este mundo también. No es de motivarse, no es de animarse. Es seguir el ejemplo de Cristo. Y nuestra vida misma va a hacer que resplandezcamos y que iluminemos. Amén. Ponte de pie, hermano.